¿Cuánto más vas a esperar a que aparezca la persona, la oportunidad o el golpe de suerte que cambie tu historia? Nadie vendrá y no pasa nada. En el segundo en que aceptas esa verdad, nace algo gigante dentro de ti. Dejas de mirar la puerta y empiezas a mirar el espejo. Ahí está la única mano que puede levantarte. Aprender a vivir sin depender de nadie no es frialdad. Es la forma más pura de libertad. Caminar erguido aunque duela. Sostenerte aunque todo tiemble. Avanzar porque tu vida merece tu propio esfuerzo. Quiero que al terminar puedas mirar tu reflejo y reconocer a la persona que siempre esperaste que llegara a salvarte. Tú. Antes de comenzar, baja a los comentarios y escribe con intención: hoy me rescato, vivo para mí, soy fuerza en soledad. Al declararlo, lo siembras en tu mente y conviertes este video en el primer paso de tu transformación. Número 1. Cómo la rutina se convierte en carácter. Cuando comprendes que nadie vendrá a salvarte, te das cuenta de que la única forma de construir fuerza interior es convertir tu vida diaria en un acto deliberado de creación. Y no hay herramienta más poderosa para eso que la disciplina. Porque la disciplina no es una carga ni una cadena, es el fuego donde se templa tu verdadero carácter. Es la práctica silenciosa que transforma la incertidumbre en enfoque, la debilidad en estructura, el caos en dirección. En ese laboratorio cotidiano, que es tu rutina, es donde realmente empieza tu liberación. Cada vez que eliges conscientemente qué hacer con tu tiempo, estás reescribiendo tu mente. No lo ves de inmediato, pero dentro de ti algo cambia. Cada decisión que tomas, levantarte cuando dijiste que lo harías, elegir el alimento que sabes que nutre, sostener el silencio en vez de distraerte con lo fácil, son actos sutiles de autosuficiencia, pequeñas victorias sobre la inercia. Y juntas se convierten en el fundamento de una mente fuerte, una mente que ya no necesita depender de la validación, la compañía o el apoyo externo para saber quién es. La rutina, cuando se elige con intención, no es aburrida, es sagrada. Es el entrenamiento militar del alma. No porque seas rígido, sino porque estás comprometido con tu transformación. Cada hábito consciente que repites no solo te da estructura, también reconfigura tu sistema nervioso. Estás literalmente tallando nuevas rutas en tu cerebro. No estás escapando del dolor, estás aprendiendo a ser más fuerte que él. Estás esculpiendo una versión de ti que ya no reacciona desde la necesidad, sino que actúa desde el centro. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que se transforma. Uno espera que las cosas cambien, el otro se cambia a sí mismo. Y eso empieza por entender que la comodidad, aunque seductora, es enemiga de la evolución. La comodidad te adormece, te atrapa, te vuelve dependiente. Pero cuando aprendes a resistirla, a decirle no, cuando la mente débil te la ofrece, empiezas a cultivar una fuerza interior que no depende de lo que pase afuera. Una voluntad que decide incluso cuando nadie está mirando. No necesitas motivación, necesitas compromiso. La motivación es emoción volátil. El compromiso es una decisión profunda que haces contigo. Es levantarte y cumplirte aunque no tengas ganas. Es actuar desde lo que sabes que eres, no desde lo que sientes en el momento. Y ese músculo, el de la voluntad, se fortalece con cada elección incómoda que haces a favor de tu crecimiento. Es como entrenar un cuerpo, pero desde adentro, no para mostrar fuerza, sino para vivir con ella, para que el día que todo se caiga, tú no te caigas con todo lo demás. La rutina estoica te enseña que la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es tener el dominio interno para hacer lo que necesitas hacer, incluso cuando no quieras. Eso es verdadera libertad, elegir tu camino sin que nadie tenga que empujarte. Y cuando repites eso una y otra vez, día tras día,
Lo que era esfuerzo se convierte en esencia. Ya no te fuerzas a actuar, simplemente lo haces, porque es quien eres. Esa es la clave. Cada día es una oportunidad de decidir quién vas a ser. No importa lo que te hayan hecho, no importa quién te dejó solo, no importa qué parte de ti se rompió. Lo que importa es que ahora puedes usar cada amanecer como un cincel. Y tú eres el mármol. Tú eres la obra. Tú eres el escultor. La soledad deja de doler cuando dejas de verla como abandono y la reconoces como espacio de entrenamiento. Cuando entiendes que estás solo no porque el mundo te olvidó, sino porque el universo te dio el regalo de volver a ti. Y si tienes el coraje de aprovecharlo, si transformas cada minuto de tu día en una práctica espiritual, entonces la soledad ya no es vacío, es forja. Ya no es un castigo, es tu laboratorio sagrado, donde te entrenas, donde te transformas, donde naces de nuevo y donde descubres, finalmente, que no necesitabas ser salvado, solo necesitabas recordar que tú ya eres el Salvador que esperabas. Número 2. El diálogo interno determina la calidad total de la experiencia de vida. La voz que más escuchas no es la del mundo, es la tuya, esa que te habla en silencio cada segundo, esa que interpreta, juzga, cuestiona y repite las mismas frases que un día escuchaste sin querer y convertiste en verdad. Si no aprendes a dominar ese diálogo, no importa cuán libre parezcas por fuera, seguirás siendo esclavo por dentro. Porque no se trata de cuánto ruido hay afuera, sino de qué tipo de ruido permites dentro. La mente no entrenada es un saboteador silencioso. Te ataca desde adentro, te convence de que no eres suficiente, de que estás solo, de que no puedes. Y lo peor es que, como esa voz tiene tu tono, la crees sin cuestionarla. Dominar tu diálogo mental no es negarlo, es observarlo sin miedo. No eres tus pensamientos, pero si no los cuestionas, actúas como si lo fueras. Aquí es donde empieza el verdadero poder, en la metacognición, la capacidad de observar lo que piensas sin reaccionar. Como si vieras una película en tu cabeza y en lugar de actuar impulsivamente, simplemente te sientas y miras. No te dejas arrastrar por el drama, lo reconoces, lo nombras y lo dejas pasar. Ese pequeño acto, ese instante de conciencia, rompe un ciclo milenario, el de identificarte con cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. El silencio interior no es la ausencia de pensamiento, es la presencia de discernimiento. Es como apagar el ruido de una ciudad y de repente escuchar una sinfonía suave en el fondo. Siempre estuvo ahí, solo que no podías oírla por el caos. Cuando eliges el silencio, aunque sea por 10 minutos al día, le das a tu sistema nervioso un espacio para resetear. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder con intención. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde habita tu libertad. Y aquí viene una práctica poderosa, el observador interno. No estás en guerra con tu mente, estás aprendiendo a relacionarte con ella de una manera nueva. Cuando sientes ansiedad, en lugar de decir, estoy ansioso, di, estoy notando ansiedad en mí. Esa simple frase crea distancia, te devuelve el control, porque no eres la emoción, eres quien la observa, no eres el miedo, eres quien lo sostiene sin huir. Esa distancia emocional no es frialdad, es maestría emocional. Otra herramienta que cambia todo es el etiquetado emocional. Cuando te invada una emoción fuerte, nómbrala, con precisión. No digas, me siento mal. Di, estoy sintiendo culpa o siento frustración. La claridad disuelve el caos. El cerebro, cuando etiqueta una emoción con exactitud, reduce su intensidad. Y tú recuperas el timón de tu experiencia. Así se desactiva el secuestro emocional. Así dejas de ser víctima de tu propio sistema límbico y comienzas a vivir desde el córtex, desde la sabiduría, desde la calma.
Pero hay una voz más desafiante de domar, la del crítico interno, ese juez que repite cada error, cada defecto, cada expectativa incumplida. No lo silencies, escúchalo y respóndele, con lógica, con compasión, con fuerza. Usa el diálogo socrático. Pregúntale, ¿es esto verdad? ¿Tengo evidencia? ¿Me ayuda a pensar así? Transforma esa voz en aliada, en mentor, que no te destruya, que te entrene, que no te castigue, que te corrija con firmeza y humanidad. Porque si aprendes a convertir al crítico en consejero, ya no necesitarás tanto la aprobación de nadie más. Y aquí está lo más profundo. Cuando aprendes a estar en paz contigo, ya no mendigas paz en otros. Ya no necesitas llenar el vacío con distracciones, relaciones rotas o validación externa. Aprendes a estar contigo sin sentirte solo, porque te has reconciliado con la voz más constante de tu vida. Has hecho de tu mente un lugar habitable, un hogar. Y cuando tu interior es sinfonía, el ruido del mundo ya no te perturba. Eso es autosuficiencia emocional. No eliminar los pensamientos, no apagar las emociones, sino ser quien los ve, los comprende y decide con sabiduría cómo actuar. No estás solo, estás contigo. Y ese, cuando aprendes a dominar tu mente, es el vínculo más poderoso e indestructible que puedes construir. Número 3. Cómo invertir tu energía en lo que realmente importa. Tu energía emocional es tu moneda más valiosa, más que el tiempo, más que el dinero, porque incluso con tiempo libre o recursos materiales, si tu energía emocional está agotada, no puedes disfrutar, construir ni avanzar. Y sin embargo, la mayoría gasta este capital sin conciencia. Se levanta por la mañana con un depósito lleno de vitalidad y antes del mediodía ya lo ha invertido en preocupaciones que no resuelven nada, en conversaciones que drenan, en personas que exigen mucho y devuelven poco. Y luego nos preguntamos por qué estamos vacíos, irritables, sin enfoque, sin dirección. Aprender a vivir para ti empieza por hacer una auditoría emocional, como si fueras el gerente de tu propia empresa interior. ¿En qué estás invirtiendo tu energía cada día? ¿Qué actividades te recargan? ¿Qué personas te elevan? ¿Qué pensamientos te fortalecen? Y por el contrario, ¿dónde estás tirando tu energía como si no valiera nada? ¿A quién le estás regalando tu paz a cambio de aprobación? ¿Cuántas veces te dejas arrastrar por la culpa o por el miedo, sin detenerte a revisar si esas emociones realmente merecen tu atención? No se trata de evitar sentir, se trata de sentir con estrategia, de dejar de vivir en modo reactivo y empezar a actuar como un inversor emocional inteligente. Porque así como en las finanzas, no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo gestionas. Lo mismo ocurre con tu mundo emocional. Puedes tener un día con 1000 oportunidades, pero si llegas emocionalmente drenado, ni las vas a ver. Por eso necesitas un presupuesto emocional, una guía consciente de a qué le das tu energía, a quién se la niegas y cómo la recuperas cuando se agota. Aquí entra un principio vital: aprender a decir no. No porque seas egoísta, sino porque tu energía no es infinita. Cada vez que dices sí por compromiso o por miedo al rechazo, le estás diciendo no a algo tuyo. Tal vez a tu descanso, tal vez a tu proyecto pendiente, tal vez a tu salud mental. Decir no, desde el respeto y la firmeza, es un acto de autoconservación. Es declarar que tu paz no está en oferta, que tu energía no está disponible para quien no sabe valorarla. Y luego están los vampiros energéticos. No todos los vínculos son nutritivos. Hay relaciones que, sin maldad aparente, consumen tu fuerza vital. Personas que siempre tienen una queja, una crisis, una urgencia que tú debes resolver. Pero tú no eres rescatista emocional, eres un ser en construcción. Si no estableces límites, te conviertes en terreno fértil para la manipulación, la culpa o el desgaste crónico.
Y cada vez que permites eso, te estás alejando de tu autosuficiencia emocional. Invertir tu energía en lo que realmente importa significa priorizar el crecimiento personal, leer, meditar, entrenar, crear, reflexionar. Cosas que no siempre dan satisfacción inmediata, pero que siempre generan retorno a largo plazo. Es como plantar un árbol. No da sombra el primer día, pero si lo riegas con constancia, un día te protege de tormentas que antes te habrían destruido. Y así funciona la economía emocional. Lo que hoy parece esfuerzo, mañana será fortaleza. Lo más poderoso de todo esto es que, cuando gestionas bien tu energía, necesitas menos del mundo. No porque te aísles, sino porque ya no dependes de factores externos para sentirte en paz. Ya no esperas que alguien te motive. Tú te motivas con claridad. Ya no necesitas estar rodeado para sentirte acompañado, porque estás conectado contigo. Esa es la verdadera riqueza emocional, saber que no importa lo que pase afuera, tú sabes cómo cuidar tu fuego interior, así que empieza hoy. Revisa tus hábitos, tus vínculos, tus pensamientos. Pregúntate, ¿esto me suma o me resta? ¿Esto me construye o me desvía? Y con valentía empieza a elegir diferente, porque nadie vendrá a salvarte de tu agotamiento emocional. Pero si decides invertir en ti, día tras día, verás que no hay retorno más alto que el de vivir con energía propia, dirigida con intención y protegida con sabiduría. Número 4. La comodidad excesiva es el enemigo. Todo lo que te debilita primero se disfraza de comodidad. La cama caliente que no quieres dejar, la comida abundante que no necesitas, el silencio incómodo que evitas, el esfuerzo que postergas. El problema no es la comodidad en sí, sino la relación que desarrollas con ella. Cuando la comodidad se convierte en norma, tu mente y tu cuerpo se vuelven frágiles, pierdes filo. Te acostumbras a evitar el mínimo dolor y con eso pierdes también tu capacidad de resistencia. Es ahí donde entra la incomodidad voluntaria, no como castigo, sino como entrenamiento, como una decisión consciente de desafiar tus límites para descubrir de qué estás hecho realmente. Privarte a voluntad de ciertas comodidades es un acto radical de poder, porque no estás reaccionando a la escasez, estás eligiendo enfrentarla. Te estás diciendo a ti mismo, puedo vivir con menos, puedo resistir, puedo adaptarme. Y en esa elección consciente nace una forma distinta de fuerza, una que no depende de circunstancias externas, sino de la dureza templada en tu carácter. No necesitas que todo esté bien para estar bien tú. Esa es la verdadera autosuficiencia emocional. No se construye en la teoría, se entrena en la práctica. Empieza con cosas pequeñas. Ayuna, no solo por salud, sino para descubrir que no necesitas satisfacer cada deseo inmediato. Saltarte una comida no te mata, pero sí te revela cuánto comes por ansiedad y no por necesidad. Toma duchas frías, no para torturarte, sino para enseñarle a tu cuerpo que puede soportar el choque, que puede adaptarse, que no todo tiene que sentirse bien para ser bueno. Haz ejercicio hasta que te duela el alma, no por estética, sino por carácter. Porque ese momento en que quieres rendirte y decides seguir, aunque sea un paso más, es donde nace una versión de ti más fuerte, más disciplinada, más viva. Entrénate también emocionalmente. Imagina perder lo que más amas, no para sufrir por adelantado, sino para valorar más profundamente lo que tienes ahora. Para que no des por sentado ni el abrazo, ni la risa, ni el techo sobre tu cabeza. Esta meditación en la pérdida no es pesimismo, es preparación, es recordar que todo es prestado y que si mañana se va, tú seguirás siendo tú, capaz de resistir, de reconstruir, de continuar. Vive con menos, al menos por momentos. Guarda el celular un día entero. Camina en lugar de tomar transporte. Cocina con lo justo. Viste simple.
Elimina lo innecesario. Descubrirás que mucho de lo que creías esencial era solo adorno, ruido, peso extra. La simplicidad no empobrece, clarifica. Y cuando te acostumbras a necesitar poco, te haces difícil de derrumbar, porque no estás aferrado a nada externo para sentirte completo. Todo esto no es para endurecerte el corazón, sino para templarte el espíritu. El mundo no siempre será suave contigo, entonces tú debes ser lo suficientemente firme por dentro como para no romperte cada vez que algo no sale como esperabas. Esa firmeza no se improvisa, se cultiva, se entrena día a día, con elecciones incómodas que te transforman sin que nadie lo vea. Y ahí, en ese entrenamiento silencioso, comienzas a recuperar algo que el confort te había robado, la confianza en ti mismo. La incomodidad voluntaria no te quita, te devuelve. Te recuerda que eres capaz, que puedes soportar más de lo que creías, que la adversidad no siempre es enemiga. A veces es el maestro que no pediste, pero necesitabas. Así que la próxima vez que sientas el impulso de evitar lo difícil, haz una pausa, respira y da un paso hacia eso que incomoda, no como castigo, sino como un acto de crecimiento consciente. Porque cada vez que eliges la incomodidad como camino, estás diciendo, ya no necesito que la vida me empuje, yo mismo me forjo, yo mismo me transformo. Y en ese proceso, sin necesidad de salvadores, descubres que ya tienes dentro todo lo que buscas fuera. Número 5. Distinguir entre identidad auténtica y máscara social. Tú no eres lo que los demás esperan de ti. No eres el rol que cumples, el éxito que proyectas, ni la imagen que cuidas como si tu vida dependiera de ello. Pero es fácil olvidarlo. Desde pequeños aprendemos a moldearnos para ser aceptados, para encajar, para sobrevivir. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, construimos una máscara. Un ego falso, uno que dice lo que otros quieren oír, que actúa según lo que otros esperan, que teme decepcionar porque ha confundido el amor con el aplauso. Pero en la soledad, esa máscara se agrieta, porque la soledad no te permite actuar, te obliga a ser. Ese ego, tan fuerte en lo social, se debilita cuando ya no hay nadie a quien impresionar. Y es ahí, en ese silencio incómodo, donde empieza la verdadera arqueología interior, donde descubres que gran parte de tu ansiedad viene de estar sosteniendo una identidad que nunca fue tuya, una versión artificial de ti mismo construida para sobrevivir, no para vivir. Pero mientras sigas identificado con esa máscara, serás esclavo de la aprobación. Buscarás validación en cada conversación y temerás la crítica como si fuera una sentencia. Distinguir entre quién eres y quién has aprendido a ser no es fácil. Requiere coraje, porque implica dejar morir una parte de ti, esa parte que tal vez te ha protegido, que ha sido funcional, pero que ya no te permite evolucionar. Para descubrir tu esencia auténtica, necesitas practicar la desnudez emocional. Preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué deseo? ¿Qué temo? ¿Qué valores defiendo cuando no estoy interpretando ningún papel? Aquí es donde la soledad se convierte en herramienta sagrada, no como castigo, sino como laboratorio. Es en ese espacio privado donde te reencuentras con tu voz, tu ritmo, tus verdaderas motivaciones. Cuando te observas sin filtros, cuando dejas de actuar para ser amado y empiezas a actuar desde el amor que te tienes. Y ese amor no viene de inflarte con afirmaciones superficiales, sino de aceptar también tu sombra, tu fragilidad, tu historia, tu verdad. Solo cuando integras la parte que escondes, puedes vivir con integridad. Los roles sociales son necesarios. Todos jugamos papeles, pero no son tu identidad. Son herramientas, no definiciones. El problema es cuando olvidas eso. Cuando empiezas a creer que eres el título, el puesto, la imagen. Ahí nace el conflicto, porque cualquier cosa que te define desde fuera puede ser quitada. Pero lo que eres,
Eso que permanece cuando el mundo se calla, no necesita ser defendido, solo reconocido. La muerte del ego falso no es dramática, es silenciosa, lenta, como quitarte una armadura oxidada que ya no puedes seguir cargando. Y sí, al principio te sentirás vulnerable, como si estuvieras desnudo emocionalmente, pero esa vulnerabilidad, si la atraviesas con honestidad, se convierte en libertad, porque ya no actúas para ser visto, actúas porque es coherente contigo, porque has recordado lo esencial. No viniste a cumplir expectativas, viniste a descubrir quién eres y a vivir desde ahí. Haz el ejercicio, escríbelo. ¿Quién soy cuando nadie me observa? Déjate sorprender. Tal vez descubras que eres más simple de lo que creías, pero también más profundo de lo que aparentas. Y eso, esa autenticidad, te da una fuerza que no se negocia, porque cuando dejas de mentirte, también dejas de depender. Ya no necesitas ser salvado, porque has dejado atrás al personaje herido y has recuperado al ser que estaba esperando ser escuchado desde hace años. Este proceso no se hace una vez, es continuo, porque el mundo seguirá tentando a tu ego con etiquetas, con máscaras nuevas. Pero ahora tú sabes mirar más allá, sabes reconocer cuando estás actuando y puedes volver a ti, una y otra vez. Y esa práctica, ese regreso constante a tu verdad, es la base de tu autosuficiencia emocional. Ya no necesitas ser otro para sentirte amado. Te basta con ser tú, desenmascarado, íntegro, presente, firme, libre. Número 6. Los valores determinan todas las decisiones y el nivel de satisfacción en tu vida. Muchos persiguen el éxito como si fuera un trofeo externo, una cifra en la cuenta bancaria, un puesto en la empresa, una casa más grande, una vida aparentemente perfecta. Pero todo eso, por valioso que parezca, es frágil, puede perderse, puede desvanecerse, y cuando se va, deja un vacío si no hay algo más profundo sosteniéndote desde adentro. Ahí es donde entra la virtud. Porque mientras el dinero puede ser robado, la fama olvidada y el estatus reemplazado, la excelencia moral es la única riqueza que nadie puede arrebatarte. Es invisible, pero sólida. Es silenciosa, pero eterna. Tus valores son los cimientos invisibles de todas tus decisiones. Aunque no los veas, están ahí, guiando cada palabra que dices, cada relación que eliges, cada límite que marcas o no marcas. Cuando vives desconectado de tus valores, algo dentro de ti se rompe. Sientes éxito, pero no paz. Logras metas, pero no plenitud. Porque no estás siendo tú. Estás interpretando un papel, corriendo una carrera que no sabes por qué empezaste. Vivir desde la virtud no es moralismo, es estrategia de vida. Las virtudes son brújulas internas. Te muestran el norte cuando el mundo grita que vayas al sur. Y entre esas virtudes, 4 forman una base inquebrantable. Sabiduría para discernir, coraje para actuar, justicia para convivir y templanza para dominarte. Cuando usas estas como criterios para cada decisión, no importa si ganas o pierdes en lo externo, porque por dentro estás ganando siempre, en integridad, en coherencia, en calma. El éxito auténtico no es cuántos aplauden, sino cuánta coherencia existe entre lo que crees, lo que sientes y lo que haces. Esa alineación es rara, porque muchos proclaman valores que no practican. Dicen que valoran la honestidad, pero mienten por conveniencia. Dicen que valoran la libertad, pero viven atrapados por lo que otros piensen. Por eso es vital preguntarte, ¿estás viviendo según tus valores o estás actuando para cumplir expectativas? Esa es la diferencia entre libertad interna y esclavitud emocional. Hazlo práctico. Define para ti qué significa una vida bien vivida. Escríbelo, sin adornos, con crudeza. ¿Qué principios no estás dispuesto a traicionar, incluso si nadie te ve? ¿Qué cualidades quieres cultivar aunque nadie las reconozca?
Esa definición no es un ejercicio teórico, es tu mapa. Porque cuando llegan las decisiones difíciles, esa claridad te salva. Te recuerda que no estás aquí para agradar, sino para ser quien realmente eres. Y no basta con definirlo, evalúalo. Cada semana, pregúntate, ¿viví de acuerdo a mis valores? ¿Fui justo cuando era más fácil ser indiferente? ¿Fui valiente cuando me daba miedo hablar? ¿Me dominé o me dejé arrastrar? Esta autoevaluación no es para castigarte, sino para reconectar, para ajustar el rumbo, para crecer con intención. La riqueza de carácter no se hereda, se construye, y es el único legado que sobrevive cuando todo lo demás desaparece. Porque cuando ya no estés, tus posesiones no dirán nada de ti, pero tu ejemplo, tus decisiones, tu integridad, eso quedará, eso se recordará, eso inspirará, y en cada momento de duda puedes volver a una pregunta poderosa. ¿Qué haría la mejor versión de mí en este momento? Esa pregunta te devuelve al centro, te libera de actuar por impulso o por miedo. Te conecta con esa parte de ti que no quiere resultados inmediatos, sino evolución real, porque esa mejor versión de ti no busca validación, busca virtud. Cuando redefinas el éxito desde tu excelencia moral, dejarás de perseguir cosas vacías, empezarás a construir desde dentro, y entonces, aunque estés solo, aunque el mundo no lo note, tú sabrás que estás viviendo con propósito, con poder, con autenticidad, porque ya no vives para aparentar, vives para honrar lo que eres, y eso no tiene precio. Número 7. La percepción distorsionada es la raíz de la mayoría del sufrimiento. La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. No es el hecho lo que nos destruye, es el filtro emocional con el que lo miramos. Y ese filtro, si no lo entrenas, distorsiona la realidad. Te hace ver enemigos donde solo hay circunstancias. Te hace reaccionar como si todo fuera personal, urgente, injusto. Pero la verdad es que el mundo simplemente es. Lo que cambia es la forma en que lo ves. Y si aprendes a observar sin juicio, con los ojos de la mente despejados, te liberas del peso innecesario que arrastras cada día. Imagínalo como quitarte unos lentes sucios que has usado toda la vida. De repente todo se ve diferente, más nítido, más real, pero también más neutral, porque la claridad no embellece las cosas, simplemente las muestra como son. Y eso, aunque puede doler al principio, también es profundamente liberador. Cuando dejas de pelear con la realidad, ganas la capacidad de responder con inteligencia, no desde la herida. Observar sin juicio no significa que no sientas. Significa que no te identificas con cada emoción como si fuera verdad absoluta. Una emoción no es un hecho, es una señal, es información. Pero si no haces esa distinción, te perderás en narrativas mentales que te consumen desde dentro. Lo que ocurrió es una cosa, lo que tú interpretas que eso significa es otra completamente distinta. Si alguien no te respondió un mensaje, el hecho es simple, pero si tu mente dice, me ignora porque no le importo, ya entraste en el terreno del sufrimiento innecesario. Es ahí donde pierdes poder. La claridad perceptual es un acto de disciplina. No surge de forma automática, se cultiva. Comienza con una práctica simple, pero poderosa. Detente antes de reaccionar. Respira, nombra lo que sientes. Y luego pregúntate, ¿esto que estoy pensando es un hecho o una interpretación? Esa sola pregunta puede ahorrarte discusiones, ansiedad, conflictos internos y decisiones impulsivas que después lamentas. Porque en ese instante te separas de la emoción y vuelves al presente. La observación sin juicio es una forma práctica de sabiduría. Te convierte en testigo de tu mente, no en esclavo. Puedes mirar una emoción fuerte, ira, tristeza, miedo,
y no actuar desde ella. Solo sentirla, dejarla pasar y responder desde la calma. Eso no es pasividad, es poder, porque reaccionar es fácil, pero permanecer consciente en medio del caos es una maestría que solo alcanzan quienes se entrenan cada día. Hazlo cotidiano. Obsérvate como si fueras un científico de tu propia mente. Nota cómo ciertos pensamientos activan respuestas físicas. Nota cómo algunas situaciones repiten patrones que ya conoces. No juzgues, no te castigues, solo observa, como quien mira una nube pasar. Esa distancia interior no te vuelve frío, te vuelve libre, porque ahora tú decides qué pensamiento alimentar, qué emoción explorar, qué historia sostener. También es vital que aprendas a mirar desde múltiples ángulos. Una misma situación puede tener tantas interpretaciones como personas involucradas. Y cuando entrenas tu mente para moverse entre perspectivas sin perder tu centro, expandes tu comprensión de la realidad. Ya no necesitas tener siempre la razón, porque prefieres tener claridad. Ya no te defiendes de todo, porque aprendes a ver el contexto, no solo tu dolor. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con vivir para ti y aprender a vivir sin nadie? De forma directa, porque si no aprendes a ver con claridad, seguirás dependiendo de los otros para validar tu percepción. Seguirás pidiendo consuelo cada vez que malinterpretes una situación. Pero cuando dominas el arte de observar sin juicio, empiezas a vivir en tu propio eje. En lugar de buscar salvadores, buscas perspectiva, y esa perspectiva te da paz. La soledad te ofrece un campo perfecto para entrenar esta habilidad, porque sin tantas voces externas puedes escuchar tu diálogo interno con más nitidez. Puedes ver tus patrones, tus juicios, tus reacciones automáticas, y en ese espacio silencioso puedes comenzar a limpiar tus lentes, a mirar de nuevo, a vivir desde la claridad, no desde la confusión, y eso cambia todo. Porque una mente clara, aunque esté sola, nunca está perdida. Número 8. La fuerza auténtica nace de la capacidad de ser vulnerable sin quebrarse. Te enseñaron que ser fuerte es no sentir, que ser valiente es no mostrar, que si dejas ver una grieta, alguien entrará para hacerte daño. Y sin darte cuenta, te fuiste encerrando en una coraza, en un silencio, en un personaje impenetrable. Pero esa idea de fortaleza es una trampa, porque la dureza sin apertura no es fortaleza, es miedo camuflado, es defensa malentendida, es aislamiento disfrazado de autosuficiencia, y la verdad es esta: la fuerza real no es la de quien nunca cae, sino la de quien se levanta sin esconder que estuvo en el suelo. La vulnerabilidad no es debilidad, es presencia radical. Es mirar al otro a los ojos y decir, esto soy, con todo lo que eso implica. Y sí, a veces duele, porque al abrirte corres el riesgo de no ser comprendido, de no ser validado, pero también es el único camino para conectar de verdad. Con otros, sí, pero sobre todo contigo. Porque si no puedes sostenerte en tu propia verdad emocional, entonces no estás viviendo, estás actuando. Ser vulnerable no es contar todo a todos. Es tener el coraje de ser honesto en los momentos en que sería más fácil fingir. Es atreverte a decir, tengo miedo, estoy roto, no sé qué hacer, sin perder la dignidad en el proceso. Porque la dignidad no viene de parecer invencible, viene de saber quién eres, incluso cuando estás en tus días más oscuros. Y en ese acto de apertura, algo se transforma. Ya no necesitas esconder tus cicatrices, las llevas como quien lleva armadura forjada por la vida, no para inspirar lástima, sino para inspirar verdad. La invulnerabilidad es una ilusión peligrosa, porque mientras más intentas parecer entero, más te fragmentas por dentro. Es como sostener una máscara todo el día, terminas agotado, y esa fatiga emocional te vuelve rígido, desconectado, reactivo. En cambio,
cuando te permites abrirte con conciencia, cuando eliges mostrar partes tuyas que ya has sanado, te vuelves magnético. Porque la gente no conecta con tu perfección, conecta con tu humanidad. Hay una línea clara entre ser vulnerable y ser víctima. La vulnerabilidad consciente te empodera. La victimización inconsciente te encierra. Lo primero parte de la elección, lo segundo del abandono. Por eso, ser vulnerable requiere más coraje que aparentar dureza, porque tienes que sostenerte en el temblor, tienes que mirar al dolor sin anestesia, tienes que decir la verdad, incluso cuando tu ego te ruegue que calles. Y en la soledad es cuando más se siente, porque no hay nadie para aplaudirte, nadie para consolarte, solo tú, contigo, con lo que llevas dentro. Y ahí es donde descubres si tu fuerza es real o es prestada. Porque cuando puedes sentarte con tu miedo y no huir, cuando puedes llorar sin sentir que fallaste, cuando puedes hablarte con compasión en medio del derrumbe, entonces, sí, estás empezando a ser realmente fuerte. Haz el ejercicio. Piensa en una herida que ya sanaste, una caída, una pérdida, un error. ¿Te atreverías a compartir eso con alguien que hoy lo necesita? No como víctima, sino como testimonio. Eso es poder real. Transformar tu dolor en guía, convertir tu sombra en puente. Cuando haces eso, tu vulnerabilidad se convierte en medicina, no solo para ti, también para otros. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es un acto revolucionario. Así que la próxima vez que sientas que abrirte es peligroso, recuerda esto. No viniste a esta vida para mantener una imagen, viniste para transformarte, y no puedes transformarte si estás cerrado. La fortaleza no es negar tu parte emocional, es integrarla, sostenerla, usarla como fuente, porque cuando la vulnerabilidad se vuelve elección consciente, deja de ser un punto débil. Se convierte en tu poder más profundo, el más real, el que no necesita ruido para ser respetado porque se siente y se sostiene solo. Número 9. El presente es lo único real y lo único que realmente controlas. El tiempo es el único recurso que, una vez que lo entregas, nunca vuelve. Todo lo demás puede recuperarse, el dinero, las oportunidades, incluso la salud en ciertos casos. Pero el tiempo perdido es vida perdida, y sin embargo lo regalamos todos los días. Lo invertimos en preocupaciones que nunca suceden, en culpas que ya no tienen solución, en distracciones que no dejan nada. Vivimos como si fuéramos eternos, posponiendo lo importante, como si tuviéramos garantizado un mañana que ni siquiera sabemos si llegará. La filosofía estoica nos invita a despertar, a mirar el tiempo no como algo abstracto que pasa, sino como un tesoro sagrado que se consume con cada respiración. Lo único que realmente posees es este instante, no el pasado, que ya no puedes modificar, no el futuro, que aún no ha llegado, solo este segundo que estás respirando ahora mismo. Y si no aprendes a vivir plenamente aquí, te condenas a vivir ausente en todas partes, siempre corriendo hacia lo que sigue, siempre evitando lo que ya fue. Aprender a vivir en el presente no es una frase bonita, es un entrenamiento, un arte, una decisión diaria. Requiere coraje, porque el presente te confronta, te desnuda, te quita las excusas. Aquí no hay proyecciones idealizadas ni recuerdos editados, solo hay lo que es. Y si no sabes estar ahí con plena presencia, estarás atrapado en una existencia a medias, presente físicamente pero ausente mentalmente, respirando pero sin vivir. La clave está en cambiar la relación con el tiempo, dejar de verlo como algo que debes llenar y empezar a verlo como algo que debes honrar. Kairos, no solo cronos, no solo cantidad, sino calidad. No cuántas horas viviste, sino cuánta vida hubo en esas horas, y eso solo se logra con presencia, con atención,
con conciencia. Cuando estás realmente aquí, incluso los momentos más simples se vuelven extraordinarios. Una conversación, una taza de café, un rayo de sol, todo cobra un valor distinto cuando dejas de correr y decides habitar. Hay una práctica estoica que puede cambiar por completo tu percepción: la muerte diaria. Cada noche, antes de dormir, dite a ti mismo: este día ya no vuelve, está muerto. Lo viví como si fuera el último. Puse mi alma en lo que importaba o me perdí en trivialidades. Este ejercicio no es para generarte angustia, sino urgencia, porque cuando recuerdas que puedes morir en cualquier momento, dejas de aplazar lo esencial. Abrazas, dices lo que sientes, tomas decisiones, cortas lo que te daña, y lo haces no porque estés desesperado, sino porque estás despierto. También puedes practicar el anclaje. Escoge una actividad diaria, cualquier rutina: ducharte, comer, caminar, y mientras lo haces, entrena tu mente para estar completamente ahí, no resolviendo problemas, no revisando pendientes, solo presente, observando, sintiendo, respirando. Ese simple acto fortalece tu capacidad de estar, y cuanto más la entrenas, más dueño te vuelves de tu tiempo interior. Vivir como si cada día fuera el único no significa vivir con prisa, sino con intención. Significa preguntarte: si hoy fuera todo lo que tengo, ¿cómo querría sentirme al final del día? ¿Qué querría haber dicho, hecho, creado o soltado? Y luego actuar en consecuencia, no desde el miedo, desde la lucidez, desde la reverencia por el ahora, porque si hay algo que no puedes delegar, ni automatizar, ni recuperar, es el instante que estás viviendo ahora mismo, este segundo, esta decisión, esta mirada. Y cuando vives con esa conciencia, ya no necesitas que alguien venga a salvarte, porque tú empiezas a salvar tu propia vida instante a instante, con presencia, con propósito, con respeto absoluto por el recurso más valioso que tienes: el tiempo que aún no se ha ido. Número 10. ¿Cómo encontrar y seguir tu frecuencia auténtica? Tú no estás aquí para complacer al mundo, estás aquí para resonar con tu propia verdad, para vibrar en sintonía con esa frecuencia íntima, intransferible, que te hace ser quien realmente eres. Hay una nota interior que solo tú puedes emitir, y cuando te desconectas de ella, todo en tu vida se siente fuera de lugar. Las relaciones se vuelven forzadas, el trabajo, una carga, las decisiones confusas, porque estás viviendo desde el ruido externo, no desde tu música interna. Vivir en desarmonía con tu esencia es como tocar una melodía que no es tuya. Aunque los acordes suenen bien, tú sabes que no es auténtico. Y esa falta de autenticidad genera un ruido sutil pero persistente. Un malestar existencial que no se calma con logros, ni con validación, ni con pertenencia. Solo se calma cuando empiezas a escucharte de verdad. Cuando bajas el volumen del mundo y entras en silencio, ahí es cuando aparece tu frecuencia. No como una idea, sino como una vibración que sientes en el cuerpo. Cuando algo es auténtico para ti, lo sabes. No necesitas pensarlo. Lo reconoces porque expande tu energía, porque te ordena por dentro. Esa expansión es tu brújula y también es tu refugio. Porque en un mundo donde todos quieren decirte quién deberías ser, tener el coraje de seguir tu propia resonancia es un acto revolucionario. No necesitas gritarlo, solo necesitas encarnarlo. Tu autenticidad se nota sin esfuerzo. Es esa sensación de coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Y cuando estás alineado, la vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a fluir. Pero para llegar ahí necesitas practicar el silencio interior. No ese silencio superficial donde simplemente no hablas, sino el silencio profundo donde dejas de huir de ti. Apaga las distracciones. Siéntate contigo. Escucha lo que surge. No lo edites, no lo racionalices. Solo obsérvalo.
Esa voz interior que a veces ignoras, que a veces callas, es la única que de verdad sabe por dónde debes ir. No te grita, susurra. Por eso requiere presencia, atención, coraje. También puedes identificar tu frecuencia a través del flow, esas actividades en las que el tiempo desaparece, donde no necesitas validación, donde eres plenamente tú. Eso no es casualidad, es pista, es dirección, porque cuando algo te conecta con tu centro, estás tocando tu nota original, estás recordando para qué estás aquí. Haz el ejercicio del test de energía. Frente a una decisión, una relación, una rutina, pregúntate, ¿esto me expande o me contrae? ¿Esto me acerca a mí o me aleja? La respuesta no siempre es racional, pero el cuerpo lo sabe. Si te sientes pesado, apagado, incoherente, estás saliendo de tu frecuencia. Si sientes ligereza, dirección, verdad, estás volviendo a ella. Ese nivel de honestidad no siempre es cómodo, porque te obliga a soltar cosas que tal vez te daban seguridad, pero no te daban alma. Y ese es el precio de la autenticidad, perder lo que no eres para ganar lo que verdaderamente importa. Cuando alineas tus valores profundos con tu expresión diaria, nace un poder silencioso. No te vuelves invencible, te vuelves imparable, porque ya no te mueves por miedo ni por deseo de encajar. Te mueves por integridad, por coherencia, y eso genera un tipo de paz que no depende de circunstancias. Es una paz que viene de saber que aunque estés solo, no estás traicionándote. Que aunque te cuestionen, tú ya no dudas de ti. Y eso es autosuficiencia emocional en su forma más pura. Así que deja de preguntarte qué esperan los demás y empieza a preguntarte, ¿qué resuena conmigo? ¿Qué parte de mí vibra más fuerte cuando soy sincero conmigo mismo? Porque en esa respuesta está tu camino, no el más fácil, pero sí el más real. El único que puede sostenerte incluso cuando el resto desaparece, porque es el camino de tu alma. Y cuando caminas en sintonía con ella, no necesitas que nadie venga a salvarte. Ya has aprendido a escucharte, a sostenerte, a vivir desde tu nota única. Y eso ya es libertad. Número 11. ¿Cómo la estructura mental crea libertad real? Tu mente es como una casa, y si no la ordenas, no puedes habitarla en paz. No importa cuán grande o brillante sea por fuera, si por dentro está saturada de pensamientos sueltos, emociones no procesadas y decisiones pendientes, se vuelve inhabitable. El caos mental no solo te agota, te estanca, porque sin estructura interior no hay dirección. Sin orden interno no hay libertad real. La autosuficiencia emocional comienza por construir un espacio dentro de ti que sea habitable, un lugar donde tus pensamientos no compitan entre sí como voces desordenadas, sino que sigan un diseño funcional, como una arquitectura interna basada en claridad, prioridades y propósito. La mente no necesita más información, necesita organización, porque solo cuando sabes en qué creer, cómo sentir y desde dónde decidir, puedes avanzar sin depender de la validación externa. Tener estructura mental no significa ser rígido, significa ser claro. Es como tener planos bien definidos para moverte dentro de ti mismo, saber qué hacer con cada emoción cuando aparece, saber cómo responder cuando la ansiedad toca la puerta, tener un sistema. Porque cuando todo está mezclado, los miedos con los deseos, las heridas con los sueños, tu energía se dispersa. Y una mente dispersa no construye nada duradero. Puedes empezar por un principio clave. Cada pensamiento necesita su lugar. No todos deben quedarse. No todos merecen tu atención. Algunos solo llegaron para que los observes y los dejes ir. Pero si no tienes el hábito de clasificar, terminas dándoles espacio a pensamientos obsoletos, creencias heredadas, juicios sin fundamento. Necesitas hacer limpieza, regularmente, como quien ordena un taller. Sacas lo que ya no sirve, acomodas lo que sí.
y creas espacio para nuevas ideas que sí están alineadas con la persona que estás construyendo. El orden mental se entrena como se entrena el cuerpo, con repetición consciente. Crea rituales, no solo rutinas vacías, sino prácticas que te devuelvan a tu eje. Puede ser escribir al despertar, respirar antes de decidir, revisar tus valores antes de responder. Pequeños hábitos que actúan como columnas invisibles que sostienen tu día, porque cada día no es solo una jornada, es un ladrillo más en tu casa interna. Y si no lo colocas con intención, el muro se tuerce. Categoriza también tus emociones, no las amontones todas bajo "me siento mal". Dale nombre al miedo, al fastidio, a la tristeza. Al identificar, reduces el peso. Te haces cargo. Puedes decirte, esto es frustración por falta de progreso, no rabia con los demás. Y en ese acto dejas de reaccionar desde la confusión y empiezas a actuar desde la conciencia. Esa es la diferencia entre una mente reactiva y una mente ordenada. Una responde, la otra solo reacciona. Pero el verdadero pilar estructural es tu sistema de valores. Sin eso, todo se desmorona. Tus valores son la columna vertebral de tu toma de decisiones. Son lo que te mantiene firme cuando las emociones fluctúan. Si no los tienes definidos, vivirás como hoja al viento, cambiando de dirección según lo que pase afuera. En cambio, si sabes qué principios rigen tu vida, verdad, templanza, coraje, justicia, cada situación se convierte en una oportunidad de alinearte. Y esa alineación es lo que crea libertad, porque ya no decides por impulso, sino por integridad. Haz una limpieza mental cada semana. Siéntate contigo y pregúntate, ¿qué pensamientos estoy sosteniendo que ya no me sirven? ¿Qué historias me cuento que me limitan? ¿Qué emociones estoy postergando sentir y ordenar? No es debilidad, es mantenimiento interno. Como quien cuida una estructura para que no colapse cuando llegue la tormenta, porque eso es lo que estás construyendo, un refugio mental, un espacio donde, aunque estés solo, estés en paz, donde puedas pensar con claridad, sentir con profundidad, actuar con propósito. Y ese orden silencioso pero firme es lo que te da libertad, libertad para avanzar sin depender, para elegir sin confundirte, para vivir contigo sin necesidad de que nadie más venga a poner las cosas en su sitio. Porque ya aprendiste a hacerlo tú, y eso es verdadera fuerza. Número 12. El sufrimiento inevitable puede convertirse en el mayor maestro. El sufrimiento no llega para destruirte, llega para revelar quién eres cuando se cae todo lo que te sostenía. Es una alquimia brutal, pero precisa, una transformación profunda que no ocurre cuando todo está bien, sino cuando la vida te obliga a mirar dentro y preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto que duele? Ahí, en medio de la herida, nace la oportunidad de convertir el dolor en sabiduría. Porque si no lo usas para crecer, te usará a ti para romperte. Y esa es la elección más radical. ¿Te arrastras dentro del sufrimiento o lo transmutas en algo más alto? El dolor puede ser un maestro si lo dejas hablar, pero para eso necesitas dejar de huir, sentarte con él, escucharlo, hacerle preguntas, porque todo sufrimiento trae un mensaje. Tal vez te está diciendo que hay algo que tienes que soltar, algo que ya cumplió su ciclo, o que hay una parte de ti que has ignorado por mucho tiempo y que necesita ser reconocida. El dolor no siempre tiene la razón, pero siempre tiene algo que enseñarte, y cuanto más resistes escucharlo, más se repite. La práctica estoica lo deja claro. El obstáculo no bloquea el camino. El obstáculo es el camino. Eso que ahora parece impedirte avanzar, en realidad te está pidiendo que evoluciones, que crezcas, que actives recursos internos que, de otro modo, jamás habrías desarrollado. Nadie despierta su fortaleza en medio de la comodidad. Nadie,
encuentra su verdadero centro mientras todo fluye sin fricción. La presión es la que revela la forma. El fuego es el que purifica el metal. Haz el ejercicio. Toma una experiencia dolorosa de tu pasado, esa que parecía insuperable, la que te cambió, y ahora mírala con otros ojos. Pregúntate, ¿qué fortaleza emergió de ahí? Tal vez fue la paciencia, tal vez aprendiste a poner límites, tal vez descubriste que podías empezar de cero. Ese inventario de fortalezas no es una lista bonita, es evidencia, es tu alquimia hecha visible, es la prueba de que puedes sobrevivir y más aún, transformar. El sufrimiento metabolizado se convierte en sabiduría operativa. ¿Qué significa esto? Que deja de ser solo una historia triste y se convierte en una guía, en un mapa, en un manual vivo que usas para tomar mejores decisiones, para acompañar a otros con más compasión, para actuar con más firmeza, más serenidad, más claridad. El dolor que procesas se vuelve parte de tu músculo interno, no te endurece, te refina, pero no confundas esta alquimia con romantizar el sufrimiento. No se trata de buscarlo, se trata de que cuando llegue, porque llegará, no te quedes atrapado en él, lo enfrentes, lo dialogues, lo reencuadres. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto que no quiero ver? Tal vez es tu necesidad de controlar, tal vez es una identidad que ya no te sirve, tal vez es una forma antigua de relacionarte con la vida. El sufrimiento pone una lupa sobre lo que antes ignorabas. Si tienes el coraje de mirar, se convierte en luz. La mitología lo refleja en todos los héroes. Ninguno se transforma sin atravesar su abismo. Todos mueren simbólicamente antes de renacer con una nueva visión. Y tú no eres la excepción. Cada caída, cada ruptura, cada pérdida es una iniciación. Una etapa necesaria del viaje hacia tu versión más consciente. Si eliges cruzarlo con presencia, cada lágrima que hoy cae puede convertirse mañana en agua que riega tus raíces. No se trata de hacer del dolor un altar, se trata de usarlo como herramienta, de tomar lo que duele y preguntarte qué versión más sabia de mí puede nacer a partir de esto. Y ahí empieza todo. Porque cuando conviertes tus heridas en sabiduría, ya no esperas a que la vida sea más fácil, te haces más fuerte, más claro, más libre, y esa libertad nace del fuego, de tu alquimia, de haber aprendido, solo, a transformar el sufrimiento en poder interno. Número 13. Cuando tus acciones y valores son uno, tu energía se dispersa cada vez que haces una cosa y crees en otra. Cada vez que dices sí, cuando tu alma grita no. Cada vez que sonríes para agradar, cuando por dentro estás desmoronándote. Esa fragmentación, aunque sutil, te desgasta. No porque sea dramática, sino porque es constante. Y vivir así, en una contradicción continua entre lo que eres y lo que muestras, no es vida, es actuación crónica. Es una pérdida silenciosa de poder. Porque el poder real solo puede fluir cuando tú estás alineado contigo mismo. La integridad no es perfección moral, no es ser correcto todo el tiempo, es algo más profundo. Es la unión consciente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es coherencia, es tener una sola dirección interna, y eso, aunque parezca sencillo, es una de las tareas más complejas de este camino, porque vivimos en un mundo que premia la apariencia, no la congruencia, que te empuja a negociar tus valores por pertenencia, tus límites por aceptación, tu verdad por comodidad, y sin darte cuenta empiezas a fracturarte. Cada pequeña incongruencia crea ruido interno. Tal vez no lo notes al principio, pero se siente en la forma en que duermes, en la energía que pierdes, en esa ansiedad inexplicable que te sigue incluso cuando todo parece estar bien. La incoherencia crea estrés cognitivo. Es como vivir con múltiples versiones de ti luchando entre sí. Una parte quiere agradar, otra quiere decir la verdad,
Una parte quiere descansar, otra quiere cumplir. Ese desgaste, cuando no se atiende, te vacía por dentro. La integridad, en cambio, es silenciosa pero poderosa. Es una sensación de estar completo, de saber que, aunque estés solo, no te estás traicionando. Y eso te da fuerza, porque ya no dependes del juicio externo. Ya no necesitas construir una imagen que no sostienes en privado. Vives desde una sola raíz. Y cuando tus decisiones, tu lenguaje y tu comportamiento están alineados con tus valores más profundos, algo se desbloquea. Se activa tu poder personal. No un poder para controlar a otros, sino un poder para sostenerte, incluso en medio de la tormenta. Haz una auditoría de integridad. Revisa tu día. Pregúntate, ¿en qué momento dije algo que no creo? ¿En qué acción negué mis valores? ¿Dónde me traicioné para evitar un conflicto? No es para juzgarte, es para entender dónde estás cediendo tu centro. Porque la autosuficiencia emocional solo es posible si puedes confiar en ti. Y nadie puede confiar en sí mismo si vive desconectado de lo que cree. Practica el test de coherencia antes de comprometerte con algo. No digas sí por reflejo. Respira, piensa, pregúntate, ¿esto está en sintonía con mi sistema de valores? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja? Si la respuesta te contrae, si te cuesta sostenerla después, no lo hagas. No es lealtad, es desgaste, y no necesitas transformarlo todo a la vez. Empieza por una sola área de tu vida, tal vez tu manera de trabajar, o tus relaciones, o tu autocuidado. Alíneala. Sé radicalmente honesto contigo. Elige una práctica, una actitud, una decisión coherente y repítela, porque cada vez que actúas desde la integridad, fortaleces tu eje. Y un eje fuerte lo cambia todo. La integridad no siempre te hace popular. A veces incomoda, a veces te deja solo, pero te deja contigo. Y eso es 1000 veces más valioso que la aprobación de quienes solo conocen tu máscara. Porque cuando tú sabes que estás en orden, no necesitas que nadie venga a validarte. Tu coherencia es tu refugio, tu brújula, tu fuente de paz. Y ese es el poder del que nadie habla, el que no se grita, el que no busca impresionar, pero que sostiene toda tu vida desde dentro. Porque cuando tus acciones y tus valores son uno, dejas de fragmentarte y empiezas a vivir entero, autónomo, íntegro, libre. Número 14. Vivir con la intensidad de quien ya lo ha perdido todo. Cuando vives como si fueras a perderlo todo, te das cuenta de que nada realmente te pertenece. Ni tus títulos, ni tus relaciones, ni tu cuerpo, ni siquiera tu próximo respiro. Y esa conciencia, lejos de paralizarte, te libera, porque ya no vives desde el miedo, sino desde la intensidad, desde el valor radical de lo que tienes ahora, del instante presente como lo único real. Morir antes de morir no es una idea oscura, es la práctica más luminosa que existe, porque te obliga a despertar, a dejar de posponer, a dejar de vivir a medias. Imagina por un momento que hoy fuera tu último día, no desde la fantasía romántica, sino desde la crudeza real. ¿Qué cambiaría? ¿A quién le hablarías diferente? ¿Qué cosas ya no cargarías más? ¿A qué verdades les darías espacio? Esa reflexión, si la haces con profundidad, no te lleva a tristeza, te lleva a claridad, porque cuando ya no tienes nada que perder, lo único que queda es vivir con totalidad. El estoicismo lo ha enseñado desde siempre. Memento mori. Recuerda la muerte, no para deprimirte, sino para ordenarte, para distinguir lo esencial de lo accesorio, para entender que los conflictos que hoy te roban la paz, tal vez mañana ya no importen. Y si no importan ante la muerte, ¿por qué permites que gobiernen tu vida ahora? Solo el que acepta lo inevitable se vuelve verdaderamente invulnerable. La conciencia de mortalidad limpia la mente como una tormenta, purifica el aire, te quita el exceso,
te obliga a preguntarte, si todo esto se acabara, ¿valió la pena cómo lo viví? ¿Dónde puse mi tiempo? ¿Qué defendí con mi energía? ¿Qué me atreví a construir? Quien vive con esa perspectiva no vive por inercia, vive por decisión, por gratitud, por presencia. Haz el ejercicio del funeral en vida, escríbelo, visualízalo. ¿Qué dirían de ti si hoy terminaras tu camino? ¿Qué legado real habrías dejado? No el de las apariencias, sino el del impacto silencioso que tu existencia generó. Si la respuesta no te convence, no te juzgues, ajústala. Tienes tiempo mientras tengas aliento, pero no lo des por hecho, porque todo puede cambiar con una sola llamada, con una sola prueba, con una sola pérdida. Y si quieres aún más profundidad, practica la técnica de la pérdida imaginaria. Cierra los ojos y visualiza que todo lo que amas desaparece. Tus padres, tus amigos, tu libertad, tu salud, tu hogar, no como castigo, sino como recordatorio, no como tortura, sino como iluminación. Siente el vacío y luego vuelve a abrir los ojos. Mira lo que sigue ahí, lo que aún puedes abrazar, agradecer, cuidar. Ese contraste despierta una gratitud feroz, una urgencia amorosa, una energía que ya no necesita motivación porque ha tocado la raíz del milagro que es estar vivo. Solo quien se entrena en morir puede aprender a vivir, porque ya no teme soltar, ya no teme perder, ya no teme quedarse solo, porque ha estado ahí, en la oscuridad interna, y ha elegido emerger, más ligero, más claro, más libre. Y cuando caminas así, nadie tiene poder sobre ti, porque no te aferras, porque no te defines por lo externo, porque todo lo que necesitas ya vive dentro. Haz del último día un ritual diario. Pregúntate cada noche, si hoy fuera el final, ¿me siento en paz con cómo viví? No se trata de buscar perfección, se trata de buscar verdad y vivirla, porque ese es el único camino donde no necesitas salvadores, ni garantías, ni promesas, solo una sola cosa: el coraje de vivir cada día como si ya no tuvieras más. Y cuando haces eso, descubres que no hay mayor libertad que esta, la de quien ya no le teme a la pérdida, porque ha aprendido a sostener su vida desde lo eterno, desde lo esencial, desde lo ahora. Acabas de recorrer 15 principios que demolieron la vieja idea de que necesitas que alguien te cargue. Ahora sabes que la soledad puede ser laboratorio, que la disciplina forja carácter y que tu diálogo interno define tu mundo. Todo está en tus manos. Todo nace y muere en la decisión que tomas al abrir los ojos cada mañana. Pregúntate de verdad, sin filtros, ¿qué harás con este conocimiento cuando se cierre la pantalla? ¿Volverás a esperar un rescate imaginario o convertirás cada minuto en una prueba de tu nueva fuerza? La vida no cambia con información, cambia con acción coherente, rutina consciente, límites claros, presencia radical y valores que no se negocian aunque nadie aplauda. Así que hazte un favor. Antes de dormir, repite en voz baja la misma declaración que dejaste en los comentarios: hoy me rescato, vivo para mí, soy fuerza en soledad, y repásala al amanecer. Que sea tu contraseña interna para recordar que ya no hay marcha atrás. El héroe que esperabas ha despertado y lleva tu nombre. Mantén el compromiso, ajusta el rumbo cada día y camina con la certeza de que, pase lo que pase afuera, dentro de ti ya existe un refugio indestructible.